Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Aquí estamos en otra edición más de Noti Petroski de Sabadoski, que como siempre viene cargadoski. 10 de febrero de 2024 se cumplen 522 días del gobierno del cambio, del gobierno de Gustavo Petro, 522 días del primer gobierno progresista en Colombia. Y aquí seguimos firmes apoyando el cambio. Han pasado ya 2 días desde ese 8F, un día que tuvo varios contrastes, ¿no? Por un lado, la fiesta que vimos en muchas ciudades del país, donde se presentaron esas marchas pacíficas, esas marchas multitudinarias en muchos casos. En Bucaramanga, por ejemplo, yo resalto lo de Bucaramanga, las imágenes que vi. Resalto también pues lo de Cali, que siempre ha sido Pasto, Buenaventura, en fin. Ahora traemos un hilo que publica Alfredo Mondragón con esas imágenes que ayer, por cierto, pues también las pasamos en El Ciudadano. Ayer las analizamos en El Ciudadano, les agradecemos también la acogida que tuvo el espacio y pues seguiremos manteniéndolo como lo dijimos, y pues vamos a traer invitados fuertes, invitados de la primera clase política, llamémoslo así, invitados pues obviamente invitados que tienen que ver con el cambio, pero invitados bastante, con un reconocimiento bastante grande. Entonces esa es la idea. Pues como lo decimos, han pasado 2 días en que siguen habiendo repercusiones de ese 8F. Hemos seguido viendo imágenes que ya corroboran lo que estábamos sospechando, ¿no? Lo que estábamos también diciendo, que ojo, que eso seguro iban a salir algunos infiltrados a sabotear las marchas. 5 gatos no van a sabotear todo lo que fue esa fiesta, pero sí ocurrieron cosas graves en el sentido de la forma como se manejó, como lo vamos a escuchar ahora Gustavo Petro en un encuentro que tuvo con los gobernadores. Gustavo Petro responde a todo esto que ocurrió y nos habla claramente y se dirige a la opinión pública diciendo qué fue lo que en realidad ocurrió en la tarde de ese 8F, tanto en la Corte Suprema como en redes sociales, donde se creó una estrategia que, lo vamos a escuchar, sale desde Miami, desde la Florida, y desde allá empezó un post que sirvió para información, para que muchas personas también de esa derecha nefasta lo retuitearan, lo repostearan y se basaran en esa información para generar toda la mentira que una vez quedó comprobado. Pero todo esto sirve. Mucha gente también se daría cuenta de la forma como se manejó la información, se daría cuenta de que todo lo que estaban diciendo en noticias, en medios, no era en realidad lo que estaba pasando. Pues afortunadamente existen las redes sociales y se vieron muchísimas imágenes, muchísimos videos de que lo que estaba pasando era una fiesta. Imágenes también que llaman mucho la atención, cuando los manifestantes mismos fueron los que pararon a esta gente, los detuvieron y los hicieron a un lado para que no siguieran, pues para que no lograran su objetivo, que era infiltrar las marchas y sabotear todo este tema. Entonces pues ya quedó ese tema bastante claro, pero han habido repercusiones y una de esas ha sido de Gustavo Petro. Como lo digo, hubo un encuentro con los gobernadores, encuentro en el cual se dirigió se refirió a varios temas. Uno de los temas que traemos acá obviamente es lo que dijo a la opinión, el mensaje que le manda a la opinión pública explicando qué fue lo que pasó, pero no fue lo único que habló, y es uno de los temas que traemos acá. ¿Qué temas vamos a ver hoy en Noti Petroski? Pues obviamente lo que tiene que ver con la declaración de Gustavo Petro a la opinión pública. También tenemos que ver que han ocurrido más cosas. En medio de ese día también se presentó la reunión que tuvo Gustavo Petro con el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué le dijo Gustavo Petro al Consejo de Seguridad de la ONU? Ayer también, aquí, en ese video, en esa alocución, en esa declaración que hizo en Cartagena, también se refirió al tema y nos dice cómo se robaron 80 billones de dinero que era de la paz para los territorios, en fin. Siguen destapándose más y más ollas podridas, cosas que ya sabíamos, pero ya se están teniendo pruebas. Y también resalta la forma, bueno, eso lo veremos ahora, más adelante hablaremos de eso. Vamos siguiendo con los temas. Otro tema que también tenemos que tocar, obviamente que también ocurrió, fue ese reconocimiento por parte del Estado colombiano en el asesinato del grandísimo periodista Guillermo Cano. Los que tenemos unas canitas ya nos acordamos de todo lo que fue esa época, ese diciembre, ese 17 de diciembre, día donde que fue asesinado Guillermo Cano. También recordamos la bomba
que pusieron, la bomba como quedó, el espectador ahí sobre la avenida 68, esas imágenes las recuerdo perfectamente. Entonces, pues otro de los temas es eso, ese reconocimiento, como lo decimos, a la responsabilidad del Estado colombiano en el asesinato del grandísimo periodista Guillermo Cano. ¿Qué más tenemos acá? También se dio un espaldarazo a la reforma del sistema integral de participación. Esto le gustó bastante a los gobernadores, oímos aplausos incluso. Y también lanza una propuesta para fomentar la industria en Colombia, lanza la propuesta de la creación del Banco Industrial Colombiano, como lo digo, para crear una base de la política de crecimiento de la productividad en nuestro país. Entonces esa idea queda también ahí. Aparte del Banco Agrario se lanza esa propuesta de crear el Banco Industrial Colombiano, otro BIC, Banco Industrial Colombiano. Entonces eso tenemos también de tema y noticias buenas también que tenemos que seguir mostrando, que es nuestra misión aquí en Colombia con C, Noti Petrovsky, y en todos los videos que creamos, ya lo saben ustedes y no quiero sonar repetitivo. Una noticia que se produce, que es el gobierno y la segunda Marquetalia anuncian un inicio formal de un proceso de paz. Entonces, pues esas noticias nos gustan. Y siempre pues decimos, ¿no?, que ojalá estos grupos en el momento que deciden participar de esos procesos de paz hagan las cosas en serio y dejen ya tanta mamadera de gallo y tanta violencia y tanto sufrimiento que han causado en diferentes territorios y que aún se siguen viendo. Eso es lo que no queremos ver más. Queremos ser la Colombia, potencia mundial de la vida, y esto no tiene que ocurrir. Entonces, buenas noticias y pues lo que decimos siempre, ¿no? Que cumplan, que estén dispuestos a reparar, a que haya justicia, a que haya verdad. A ver, entonces, y por fin, Dios mío, empezamos con que por fin Colombia tenga paz. Eso es lo más importante para poder lograr todo ese cambio. Entonces, pues esos son los temas que tenemos aquí hoy preparados para ustedes en el Noti Petrovsky, y como digo siempre, sin más, vamos a desmenuzar cada uno de esos temas. Lo primero, escuchar a Gustavo Petro. Escuchen lo que dice. Quisiera hacer un paréntesis porque la opinión pública, y esta es la primera vez que puedo hablar públicamente sobre los hechos de ayer, que quiero que ustedes lo miren, para hacer una evaluación, porque obviamente no solamente estamos en la labor de cómo ejecutar un presupuesto, sino de contar con el apoyo de una sociedad para ello. Sin el apoyo de la sociedad no es fácil. Yo he propuesto a Colombia que tengamos una justicia decente. El otro lado de la moneda de la violencia es la impunidad. Digamos, la impunidad no es más sino la consecuencia de que nos matamos los unos a los otros y que más matan los que tienen el poder. Poder de facto. A veces ha resultado que también el electo, en desgraciadas ocasiones. La impunidad implica que seamos capaces de hacer justicia, es decir, que haya verdad. Al presidente le corresponde la función constitucional de entregar una terna de fiscales. Es lo que dice la Constitución. Yo no sé si sea lo mejor o no, eso se puede debatir. Pero dada que esa es la norma constitucional, se me ocurrió presentar una terna de fiscales que yo no conociera personalmente, que no hubieran tenido ninguna actividad política o familiar conmigo, un mensaje diferente al pasado, y que a través de su vida, por lo que se sabe de esas personas, hubieran demostrado capacidad y valentía de enfrentarse a la investigación y por tanto de luchar contra la impunidad. Todas las tres mujeres. ¿Por qué? Porque me parece que la mujer debe acceder a los mayores puestos del poder. Eso ha desatado una tormenta. No creí que eso sucediera en Colombia, pero una tormenta terrible. Un sector de la sociedad que siempre tiene sus dirigentes atacando la posibilidad que se escoja fiscal. No atacando a las personas, que sería lo óptimo, que eso ha sucedido, es que esta persona mire lo que hizo, tal,
y eso es lo esperable, no, atacando lo que dice la Constitución, que de la terna presentada por el presidente la Corte Suprema escoge. Punto, eso dice la Constitución. Lo que no se quiere es que eso suceda. Y no como antes, porque antes sí se escogía de la terna presentada por el presidente, sino porque la terna está configurada así. Es decir, en tiempos pasados, si en la terna iba alguien del que se podía dudar con cierta credibilidad de que estuviese ligado a intereses políticos o a intereses criminales en la corrupción o peor aún en el narcotráfico, nunca había problema. El único problema ha aparecido si en la terna hay personas decentes. Qué paradoja de la vida colombiana. Ahí sí hay un problema. Y no proviene de los mecanismos habituales, pongámosle esa frase, con que los magistrados de la Corte Suprema escogen. Se demoran, etcétera. Bueno, eso es la habitud. Proviene de sectores ajenos a la justicia incluso. Proviene de sectores en los medios de comunicación, en ciertos poderes fácticos que tienen una campaña y una razón: impedir que la Constitución se aplique y que pueda haber un fiscal de la terna del actual presidente y por tanto de las personas decentes. Les voy a mostrar un Twitter y termino, un trino de esos que llaman ahora en las redes. Esto no surgió en Colombia, esto se hizo en Miami. Se irradió por todo el estado de la Florida y fue la fuente de la información en Colombia. Ahí dice: el presidente colombiano Gustavo Petro envió a sus partidarios a tomar la sede de la Corte Suprema, insatisfecho porque se resisten a sus órdenes. Cuando el presidente da órdenes a la Corte Suprema, los jueces tuvieron que ser evacuados en helicópteros. Claro, la ciudadanía que escucha esto, colombiana, en el estado de la Florida y otros, dice: pues Petro es Trump. Disculpen que pronuncie ese nombre. Petro es un dictador. Es lo que me dicen a mí en ciertas instancias políticas y judiciales. Petro está repitiendo los hechos del Palacio de la Justicia de 1985. Petro está ordenando a la Corte que escoja algún amigote o amigota de él para que haga las investigaciones, lo que sí ha sucedido en el pasado. Lo peor no es si esto salió allá. Allá muchos no tenemos la capacidad de ir allá a desmentir eso, entonces muchos creerán eso. Ahí está el señor Nacho Montes de Oca, no sé quién será. Lo peor es lo que sucedió en Colombia. Ustedes se acuerdan que una vez hubo un experimento hecho por un grupo X diciendo que los venezolanos entraban en los conjuntos en Bogotá. Yo era congresista en ese entonces, no, era otro el alcalde. Y todo el mundo creyó eso, hasta yo. Yo a las 12 triné, hay que tener cuidado, no sé, todo el mundo. Hubo muertos por eso. Algún señor pasaba por ahí caminando y toda la gente había salido a ofender a las mujeres, a los niños con garrotes, y creyeron que el señor que pasaba por ahí era un venezolano y lo mataron. No hubo investigaciones de hecho. ¿Quién promovió una arquitectura comunicacional tal que hizo que ciudadanía saliera asustada, zozobra, aterrorizada? Eso se dio en medio de una movilización social, no me acuerdo si del paro agrario, que no estaba en Bogotá por obvias razones. Y la gente salió y mató unas personas inocentes. Nunca fue verdad, nunca hubo eso. Eso no existió, sino en una burbuja virtual construida a través de las nuevas tecnologías. Señor general, usted tiene que investigar esto, porque esta es una nueva realidad que solo las redes nos producen. El problema de ayer de esta información mentirosa,
porque no hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro, siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque ellos le dijeron al general de la policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más hasta la hora en que salieron. Pero en la opinión pública había otra historia, otra realidad. ¿Cuál era la realidad? Esta, porque medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información y la volvieron noticia real. Un concejal de Bogotá me increpó, diciendo que cómo yo dejaba que secuestraran a los magistrados o que había convocado la marcha y que el producto de eso era que los magistrados habían tenido que salir por helicóptero. Yo salí caminando del Palacio de Nariño, no había helicóptero, ni siquiera los de la presidencia, no había necesidad. El general de la policía llegó caminando y entró al Palacio de Justicia y habló con los magistrados, que le dijeron además, no hay necesidad, porque yo di la orden de despejar la zona, y ellos dijeron que no había necesidad. Los magistrados salieron de sus carros. ¿De dónde salió esta fantasía noticiosa? Esta construcción de una realidad que no era la realidad. ¿Cómo la prensa se pone al servicio de esto? Aquí pudo haber muertos de verdad, como sucedió con los de los conjuntos de edificios. Pero no solamente eso, sino la búsqueda de un objetivo político, que no es tratar de equiparar al presidente de la República, porque fue del M-19, con unos hechos de 1985, que entre otras empieza a parecer una realidad terrible, pero no voy a hablar de eso, porque no se trata de esta reunión. Ese fue el primer objetivo, y entonces un Petro Trump mandó las hordas a tomarse las instituciones porque no le hacen caso, como si yo fuese Trump. Yo soy lo contrario de Trump. En cambio, sí, los que hacen esto son amigos de Trump, lo tengo que decir. Pero hay un objetivo detrás. El objetivo detrás es que no se escoja, como ordena la Constitución, ella sí lo ordena, fiscal. ¿Por qué? Porque piensan que una fiscal decente acaba la impunidad. Y ellos son los protagonistas que se benefician con la impunidad. Y construyeron esta historia falsa para tapar el hecho que decenas de miles de colombianos y colombianas salieron a las calles a pedir que haya una justicia transparente, que las instituciones sean transparentes, que las instituciones no se pongan al servicio del crimen. Entonces estamos ante una paradoja. Aquí todos somos de grupos políticos diferentes, de derechas, de izquierdas, de todo, un arco iris. Pero no debería ser un acuerdo nacional que las instituciones no se pongan al servicio del crimen. No debería ser legítima toda expresión ciudadana, cualesquiera que sea, si es pacífica, que pida y diga que quiere instituciones democráticas. ¿Por qué hay un sector de la prensa irradiando la mentira solo con el fin de que se mantenga la impunidad? ¿Por qué? ¿Porque se cobija el narcotráfico? ¿Porque se cobija la ligazón del narcotráfico con el genocidio del pueblo colombiano? ¿Porque se encubre la ligazón del narcotráfico con el poder político en Colombia y el económico? Y entonces se volvió revolucionario, subversivo, bolchevique, comunista y no sé qué más, el que simplemente se presente una terna de mujeres decentes para que la Corte pueda decidir libremente cuál de ellas es la nueva fiscal general de la Nación. Yo cierro ahí este paréntesis, pero esto tiene que ver con la conducta democrática con las poblaciones que gobernamos. Independientemente del cariz ideológico del gobernante, toda población debe gozar de sus derechos y sus libertades. Este gobierno quiere proteger eso.
Uno de sus derechos es a la verdad. No puede suceder que este tipo de operaciones que hacen de la sociedad colombiana un conejillo de indias y manipulan desde algún lugar muy cómodo, no sé si en Miami o desde Bogotá, en las redes sociales, pueda producirnos un enfrentamiento tal que, como en la historia de Colombia sabemos, se puede saber cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Toda la historia de Colombia es esa enseñanza, por tanto la responsabilidad en el manejo que el gobernante tiene que hacer no puede producir violencia, sino tiene que producir paz. Las posibilidades de que esta sociedad pueda transitar a puerto seguro y ser una gran nación. El mensaje a la opinión pública que acabamos de escuchar de Gustavo Petro, en el cual destacamos esa parte donde dice las mujeres, la terna de mujeres que no conociera personalmente, que no hubieran tenido ninguna actividad política o familiar con él, diferente al pasado, y mujeres que han demostrado capacidad y valentía de enfrentarse a la investigación y luchar contra la impunidad. La mujer debe acceder a los mejores puestos del poder. Esas son frases, una de las frases que destacamos de esta declaración que da Gustavo Petro a la opinión pública. Como lo hemos dicho también en la intro, no fue lo único. En X también Gustavo Petro ha estado pues bastante activo, digámoslo así, y destaquemos este post que dice: claro que hay hechos graves que ameritan una discusión a profundidad y en que la sociedad nos puede ayudar. ¿Por qué esta persona entrevistada por algunos medios antes, hace referencia a esta imagen, esta persona que estaba entrevistando por algunos medios antes, dice, ¿por qué esta persona entrevistada por algunos medios antes es la misma que es la responsable de bloquear la puerta del parqueadero del Palacio de Justicia durante 10 segundos con tres más de sus compañeros? Ayer también vimos en El Ciudadano las imágenes que también publicaba Marce, que Gustavo Petro había reposteado, y aquí vemos a la persona otra vez en de la gorra verde. Hablábamos ayer de la gorra verde, que lo vimos todos en esas imágenes, tirando y tratando de tumbar la tal valla, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Menos mal que los mismos manifestantes impidieron su violencia, eso también lo hemos visto. ¿Por qué reprodujeron la información falsa de las redes de la extrema derecha de Miami? Un concejal de la extrema derecha, y vemos el post, acá lo tenemos, el post de Briceño, nada más, claro, ¿quién más? Acaban de sacar magistrados en helicóptero gracias a un plantón violento provocado por usted, presidente. No se lave las manos. ¿Qué tal como así fue y soltó? Y pues ahí le contestó Gustavo Petro. Ese era el concejal que decía, el concejal que lo había increpado. ¿Por qué reprodujeron la información falsa a las redes de la extrema derecha de Miami? Ya vimos lo del concejal, un concejal de la extrema derecha y dos periodistas de grandes medios de comunicación al decir públicamente que los magistrados eran liberados en helicópteros o habían sido golpeados. Si dicha información es totalmente falsa, solicito toda la información sobre la persona que aparece en ambos hechos que la ciudadanía nos pueda entregar para judicializarla debidamente. Entonces ese es un post, y vean este otro, que es lo que está ocurriendo también en las últimas horas. Se conoció también amenazas y, en fin, lo típico, ¿no? Lo típico que pueden soltar y que seguramente piensan que no va a pasar nada, pero ojalá también en esto también se tomen medidas, y que así como dio Gustavo Petro la orden de que se investigara quiénes eran esas personas que estaban tratando de dañar la manifestación, pues que se diera a conocer públicamente quiénes eran, y para saber quiénes están detrás de todo esto, ¿no? Y pues también han habido amenazas, como lo digo, y da la casualidad que también, gracias al trabajo de varias personas, Marce, te quiero mucho, también incluso acá la tiene, dice esta persona, José Carvajal, presuntamente es camarógrafo de Caracol Televisión, pero las amenazas que lanza contra Gustavo Petro son gravísimas. En redes no vamos a reproducir. Entonces Marce, te quiero mucho, dice, recibí la misma información a mi privado. Efectivamente se ve que es camarógrafo. Ahora bien, Caracol Televisión, ¿nos puede confirmar si José Carvajal Cobalejo, quien amenaza de muerte a Gustavo Petro, trabaja con ustedes? Publica Marce esta imagen, ya lo vimos, y ahí es donde están las amenazas también
Acá vemos también un perfil, camarógrafo de televisión en Caracol Televisión. Más imágenes y aquí pues lo que parece un set de televisión, lo que es un set de televisión, en fin. Y aquí también abajo está Zurdos de Corazón, que dice: atención, el sujeto que dice que quiere asesinar a Gustavo Petro por mensajes de camarógrafo, es camarógrafo de Caracol, como lo dicen. Este es el perfil de la persona que también amenazó al padre Edison huérfano, al padre huérfano, imagínense. ¿Será que me aseguró que mataría a Gustavo Petro? Ya está borrando todas las fotos de él y la familia. ¿Será que está asustado? Entonces pues ahí queda, y aquí vemos también más imágenes. Entonces, pues, esto sí, obviamente, que amerita una gran investigación, y el propio Gustavo Petro ha reposteado esta imagen y ha reposteado los posts de Marce, te quiero mucho. Bueno, entonces seguimos avanzando también aquí en Noti Petrovsky, pues todo lo que ha tenido que ver con el 8F y pues cositas que no las alcanzamos a incluir ayer en El Ciudadano. Pues aquí tenemos también más repercusiones. Ahora el turno es para, dice aquí Lourdes Castañeda Daza, dice: interesantes reflexiones de este abogado constitucionalista sobre las actuaciones de la Corte Suprema en cuanto a la elección de la nueva fiscal de la Nación. Veamos el video también y pues después continuamos con más daticos, porque traemos también, Gonzalo Guillén no ha parado de dar información cada vez más macabra, llamémoslo así. Entonces escuchemos al abogado William Alvis Pinzón, que nos envía este mensaje y nos da una explicación. Como lo decimos, es un abogado constitucionalista. Por supuesto que rechazamos todos los actos de violencia, venga de donde vengan, y contra cualquier institución del Estado o de la sociedad civil. No es el camino para lograr las luchas ni las reivindicaciones sociales. Pero eso no es óbice para decir que aquí no está en juego el principio de la autonomía y la independencia judicial. Ese no es el tema en discusión en este caso. Ese principio tan valioso, tan preciado dentro de nuestro Estado de Derecho, opera cuando los jueces actúan como jueces. Y la Corte Suprema de Justicia, en este caso, no está actuando como juez, sino como autoridad administrativa que participa en la designación del fiscal general de la Nación. Esa actuación es de carácter administrativo electoral y está sujeta a los principios de la acción administrativa, artículo 209 de la Constitución: moralidad, transparencia, eficacia y celeridad, no el de autonomía judicial. En eso el debate tiene que ser reorientado. Y frente a ese principio específico de la celeridad, que es de obligatorio cumplimiento según la Constitución política para quien actúe en funciones administrativas, hay que decir que sí se está infringiendo, porque ya era de conocimiento público el vencimiento, la fecha del vencimiento del periodo del fiscal general, y la elección tenía que haberse producido con anterioridad, y no ha sucedido. No se está actuando bajo el principio de celeridad. De otro lado, cuando se es autoridad administrativa, las presiones ciudadanas y sociales son legítimas, por cuanto de alguna manera es la actuación del constituyente primario, que no frente a la actuación judicial. Son reprochables, porque en eso sí los jueces tienen que ser libres y autónomos. Pero no es ese el tema en este caso. Así que le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que elija ya, con prontitud, para que le sirvamos de válvula de escape a esta gran polarización que tiene el país, a esta polarización institucional. Eran las palabras de William Alvis Pinzón, abogado constitucionalista, que pues me parece bien haberlo traído aquí para darnos un punto de vista también de otro abogado. Un abogado, como lo dice el propio ahí en el video, pues es un abogado constitucionalista. Entonces, pues, muy bien, ahí queda. Y entonces, pues, antes de pasar a ver las imágenes, vamos a correr aquí a Alfredo, que lo tenemos de un hilo que hizo de las imágenes en muchas ciudades del país. Pues vamos con Gonzalo Guillén, porque no ha parado de darnos datos y datos y datos y datos. Primer dato. Dice: dato para tener en cuenta.
El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra Castro, tiene trabajando en la fiscalía a su hermano Tello Chaverra Castro. Ahora bien, Tello Chaverra fue condecorado por el delincuente fiscal Barbosa con la vilipendiada medalla Enrique Lou Murtra. Gerson Chaverra me reconoció por escrito que también tiene a su esposa acomodada en la fiscalía y algo más. Sostuvo que no tiene reparos éticos ni morales para elegir o no a los jefes laborales de su familia. Primer dato que nos da Gonzalo Guillén. Otro. Mancera reubicó a Pacho Malo y a su pareja. Pacho Malo, Francisco José Martínez Ardila, el narcotraficante del CTI en Buenaventura que opera con la corrupta vicefiscal Marta Mancera y la compañera de él, Diana Milena Hernández, acaban de ser reubicados mañosa y sigilosamente en Pereira. Continúan ambos trabajando en la entidad con espléndidos sueldos y viáticos de nuestros impuestos. Además, la hermana de Pacho Malo, Adriana Martínez Ardila, es una de las principales asesoras del despacho de Marta Mancera y es la encargada de hacerle llegar a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá los informes falsos e incompletos sobre la lucha contra el narcotráfico. Ah, nada el puesto, ¿no? Nada, ¿cómo le parece? La encargada de hacerle llegar a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá informes falsos e incompletos sobre la lucha contra el narcotráfico. Esos informes falsos, eso se tiene que comprobar que son falsos y se tiene que sumar todo esto que dice Gonzalo Guillén, sumar a las pruebas, a las pruebas, a las pruebas. Con razón que los vimos por allá en Estados Unidos. Allá es donde esta gente debe terminar, en una cárcel, porque definitivamente, increíble. ¿Qué más dice acá? Contra Pacho Malo no existe ni la más mínima investigación penal en Colombia. Es el socio de Mancera y ella lo protege a capa y espada para evitar que hable o le robe los dividendos del negocio. Lo verdaderamente triste y despreciable es que ayer la Corte Suprema votó, el 8F, votó a la basura lo que quedaba de dignidad y prestigio para entrar a encubrir a la Mancera y a Pacho Malo. La Corte se negó a cumplir con su deber de elegir nueva fiscal general y se acomodó a la estrategia pueril de mantener a la Mancera, a quien nadie ha elegido, excepto el crimen organizado y los carteles del polvo blanco. ¿Acaso la Corte quiere su parte? Y después de escuchar a Gonzalo Guillén, que como lo digo, ha estado bastante activo, él ha sido de los periodistas que nos ha revelado toda esta banda delincuencial y toda esta putrefacción que existe al interior de la Fiscalía. Sus fuentes no fallan, sus fuentes son fidedignas y sus fuentes nos muestran lo que muchos otros ocultan, ¿no? Eso es la gran diferencia con periodistas como Gonzalo Guillén, que desde aquí pues obviamente nosotros siempre lanzamos y decimos que somos guillenistas, apoyamos mucho la labor de Gonzalo Guillén. Me gustó mucho, un paréntesis que quiero hacer, me gustó mucho en las marchas ver personas con carteles dirigiéndose a Gonzalo Guillén, que era un verdadero periodista. Eso me gustó, incluso vi también que el propio Gonzalo Guillén los reposteó y dio las gracias por esas muestras de apoyo. Desde aquí, también desde la distancia, siempre lo diremos, somos guillenistas. Y el paréntesis lo continúo porque ayer se celebró el Día del Periodista y me llamó muchísimo la atención el post. Claro que pues no me llamó la atención, así es Gonzalo Guillén, sin conocerlo personalmente, sin haber tenido el placer de tenerlo de frente. Espero algún día poder contar con tener esa dicha de tenerlo al frente. Vamos a ver, vamos a mover por ahí agujitas a ver si lo podemos traer aquí al canal. Sería para mí un logro grandísimo, porque de verdad lo admiro muchísimo. Y me llamó, como les digo, me llamó muchísimo la atención este post que envía diciendo lo que él opina del Día del Periodista, que como lo dijimos, se celebró el día de ayer. Pero miren a Gonzalo como es que ese es Gonzalo Guillén. No pertenezco a los periodistas que festejan el deplorable Día del Periodista, entre los que hay más lagartos, sapos y traficantes de estiércol que cualquier cosa. Así que ahí queda.
Cerramos así entonces este paréntesis, pero no dejamos a Gonzalo Guillén, que más adelante lo vamos a traer otra vez de vuelta con un corto relato que hace de la forma como conoció a Guillermo Cano. Entonces, pues, ahorita lo volvemos a ver a Gonzalo Guillén. Seguimos en Noti Petrovsky y obviamente otra opinión que también es válida, más que válida en estos casos, en esta situación que se está viviendo con la elección de la nueva fiscal y con lo que nos queda, Marta Mancera, disque fiscal general, eso todavía no me lo puedo creer, increíble, increíble. Pues Angélica Monsalve, vean los daticos también que nos muestra, la fiscal de hierro, como le llamamos cariñosamente, ¿no? Otro círculo vicioso, otro conejo a la justicia. 1. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por ellos mismos. Se escogen de las listas enviadas por los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. 2. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura son elegidos por la Corte Suprema de Justicia. 3. Los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por ternas hechas por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de los tribunales superiores en provisionalidad. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen magistrados de los tribunales superiores del Distrito Judicial. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen fiscal general de la Nación. 7. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia seleccionan candidato de la terna a procurador y a contralor general. Como pueden ver, son superpoderes que giran en torno a ellos mismos. Y 50 millones de colombianos estamos gobernados por la voluntad de 23 magistrados por los cuales no votamos. Esta es la razón por la cual Colombia requiere una reforma estructural del Estado. Y eso solo se lograría con una Asamblea Nacional Constituyente. El poder debe residir en el pueblo. Es la opinión de la fiscal Monsalve, que se suma a muchas opiniones con respecto a constituyente ya. Yo aquí en los comentarios del canal he leído a muchos de ustedes que están de acuerdo y que proponen una constituyente ya. Pues ahí queda, como lo digo, y como también es uno de los eslogans aquí en Colombia con C y en Noti Petrovsky. Bueno, en Colombia con C, básicamente, pues la opinión es tuya, ¿no? Queda la opinión de la fiscal. Ustedes también, muchos de ustedes han propuesto que se debe hacer una reforma estructural del Estado, como lo dice la fiscal Monsalve, o sea, una constituyente. También, aparte, bueno, independientemente de eso, también una reforma a la justicia, sí, también se necesita urgente. Estos círculos viciosos, no, esto no puede ser. ¿Quién fue el que hizo eso? ¿Ah? ¿Cómo es posible que estamos en manos de, como lo dice la propia fiscal, 50 millones de colombianos en manos de 23 magistrados que ni siquiera nosotros los elegimos y vimos cómo son, ¿no? De qué partidos son, de Cambio Radical unos tantos, del Centro Democrático otros tantos, creo que son 7 del Centro Democrático, liberales, conservadores, o sea, y esa, no, es que de verdad, esas cosas, entonces ahí sí toma como validez, ¿no? La propuesta de la fiscal y muchas propuestas que se han hecho y que mucha gente se ha manifestado a favor de una Asamblea Nacional Constituyente, que sea o no lo más propicio para el país, pues ya ustedes lo decidirán, ya es la opinión de ustedes. En eso también pues aquí respetamos cada una de las opiniones que ustedes tengan. Y seguimos acá con Noti Petrovsky, porque había dicho que traía a Gonzalo Guillén más adelante, pero no, aquí lo tengo otra vez, claro que sí. Y para cerrar este bloque con lo que tiene que ver ya con el 8F y seguir avanzando, porque han pasado también varias cosas, a medida que pues han transcurrido estas horas, sigue avanzando el gobierno del cambio, siguen avanzando las cosas, noticias positivas que tenemos también más adelantico. Pero entonces cerramos con Gonzalo Guillén y otra vez, es que es a su estilo, ¿no? Es que Gonzalo es único. Dice, esto es lo que la nueva banda terrorista compuesta por la Fiscalía y la Corte Suprema llaman asomada sangrienta, que puso en peligro la vida de los honorables magistrados. Asonada sangrienta, que puso en peligro la vida de los honorables magistrados. Pues aquí tenemos, y escuchen ustedes. ¿Cómo así que no alcanzaron
fueron los 16 votos que necesita cada fiscal. Pero si nombran a la Mancera en interinidad, ahí sí aparecen todos los votos, porque los votos son para los corruptos y las corruptas. Pueblo indolente, los convoco a que reaccionen, a que despierten, a que se preocupen por lo que está pasando en el país. No sigan indiferentes, no sigan haciéndole juego al arribismo, porque nos hemos vuelto arribistas y por eso no nos importa el país. Eso es un pueblo que se hace cómplice con esta situación. ¿Cómo es posible que el pueblo haya perdido a tal nivel la dignidad, que ha permitido que estos hijos de puercas, perdónenme el término, hayan robado de la manera inmisericordia y se tapan unos con otros para seguir siendo los dueños de este país, desconociendo el constituyente primario que es el pueblo? Por favor, pueblo, reacciona, no sigas siendo cómplice con esta situación. ¡Bravo! ¡Bravo! Esa señora me representa, hermosa, con su megáfono en mano y allá manifestándose. Esa era la asonada que dice, la asonada entre comillas, como dice Gonzalo Guillén, pero espectacular la señora, de verdad, muy, muy bien. Como lo digo, me representa. Y pues vamos a cerrar este bloque que tiene que ver con lo del 8F y todo lo que ha ocurrido. Pues vamos a mostrar lo que nos gusta, lo que aquí desde la distancia, y ustedes pues allá en Colombia obviamente también, pues seguramente lo sintieron, ¿no? Esas manifestaciones multitudinarias a lo largo y ancho del país, a mí la verdad, y lo dije ayer, lo dije antier, la verdad me gustó mucho. Y no sé si de pronto desde la distancia todo este tipo de imágenes te llegan un poquito más de pronto al corazón, sin desconocer que a ustedes también, obviamente, esto los eriza, digámoslo así. Entonces, yo ya había mostrado estas imágenes, varias imágenes de estas, las había mostrado ayer en el Ciudadano, pero pues acá vamos a seguir este post que hace Alfredo Mondragón, donde dice que acaba de escuchar a un periodista decir, bueno, que la marcha no fue gente, no. Ayúdeme para demostrar que es mentira. Lo sabemos todos, fue una total fiesta. Empecemos por Cali. Acá vamos entonces a comenzar a mostrar las imágenes. Aquí vamos a ponerle audio. Impresionantes esas imágenes, ese río de gente en Cali. Aquí tenemos otra, esta es en la ciudad de Medellín, también bastante gente en Medellín. Espere, debajo aquí. Ahora vamos para Cartagena también. Veamos Cartagena. Vean esa marcha impresionante. Pero me callo yo y les ponemos el audio. Río de gente en Cartagena, vean, impresionante, vean el fondo de la imagen, la cantidad de gente que viene por allá. Muy bien, Cartagena. También tenemos aquí imágenes de Cúcuta. Mi Cúcuta también, Cúcuta querida también, obviamente. Yo tengo familia en Cúcuta. A ver, pongamos el audio. Si se dan cuenta, en Cúcuta los árboles esto es muy típico en Cúcuta, ver los árboles que cierran así para hacer la sombra, porque hágame el favor, esto es el centro de Cúcuta. El calor que hace es impresionante. Ay, mi Cúcuta, qué chévere ver estas imágenes. Recuerdos. ¿Qué más tenemos acá?
Vamos a ver qué más dice acá. En Sincelejo. Vean Sincelejo cómo fue también la gran marcha. Viva el gobierno del cambio, pero no lo van a lograr. Viva el gobierno de Gustavo Petro Rego. ¡Que viva! Miren allá atrás también la cantidad de gente que se ve allá al fondo. Pues Sincelejo también excelente. En Bogotá, pues qué decir de Bogotá. Esto es impresionante. Esto fue al frente de la fiscalía. Vemos estas imágenes seguramente tomadas con un dron. También en mi Búcara amada, preciosa, que estas las puse ayer, pues volvamos a poner a Bucaramanga. Pero le bajo un poquito para que no se me... Muy bien, las tamboras que suenan en la Búcara amada y preciosa. Popayán también, vemos estas imágenes en Popayán. En fin, para que digan que, aunque eso no nos importa, siempre salen con lo mismo, para que digan que no hubo participación ciudadana en las marchas. Vean, fue una fiesta. Barranquilla también, vean esto en Barranquilla. Gran asistencia en la ciudad de Barranquilla también. ¿Qué más tenemos acá? Pereira, vea Pereira. Vamos a ponerle el audio a Pereira. Vamos ante la fiscalía porque tenemos un mensaje claro y contundente. Exigimos que salga el señor Marcón y la señora Marcón. Muy bien. En Pereira, Ibagué también. Barbosa, Alimaña, el pueblo no se engaña. Esa era la consigna, está buena, esta es la consigna que estaban lanzando en Ibagué. Aquí tenemos Neiva también. Con un sol brutal, dice Neiva, también ese calor que hace en Neiva. Vea, tenemos acá Neiva. Que una fiscal relacionada con la mafia, relacionada con la muerte de propios funcionarios de la fiscalía, vaya a ser elegida por defecto. Esas eran las imágenes en Neiva. En fin, también tenemos acá en París. En fin, por todo lado del país se vieron esas manifestaciones que, como lo digo, a mi parecer también eso hay que rescatar, y ese punto de fiesta que se vio en Colombia, el apoyo al gobierno, el apoyo a que no queremos más esa persecución, esa ofensiva antidemocrática que está siendo lanzada en Colombia. Entonces, pues ahí están las muestras de muchas ciudades del país. Entonces ese era el hilo que mostraba Alfredo Mondragón, y pues como lo digo yo también ayer en el Ciudadano, tenía agrupadas pues muchas de estas imágenes, otras de pronto no las tenía, pero pues ahí rematamos y complementamos que en Colombia el 8F, una parte de ese 8F fue una fiesta, la otra fue un defraude total al saber la decisión de la Corte Suprema de no elegir a la nueva fiscal general. Entonces cerramos el primer bloque de lo que tiene que ver ya con el 11F. Seguimos avanzando en el proceso de cambio que se está viviendo en Colombia, en cosas que también se presentaron, aparte de todo lo que tuvo que ver con las manifestaciones, con la fiesta en Colombia y con lo de la elección de la fiscal. Pasaron muchas más cosas. Entonces vamos al siguiente bloque. Y este siguiente bloque tiene que ver con el reconocimiento del Estado colombiano en el asesinato de Guillermo Cano Izaza. Se dio un acto como decimos, de este acto, en un acto simbólico, se reafirma el compromiso del Estado colombiano en el cumplimiento de todos los compromisos internacionales adquiridos por la CIDH, informó la Cancillería,
Pues dice también la página de la presidencia que en el marco del Día del Periodista, el Estado colombiano hizo un acto simbólico de reconocimiento de responsabilidad internacional por el asesinato de Guillermo Cano Izaza, director del Espectador, dando cumplimiento al informe de fondo 10201 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en este acto participaron el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy Granados, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, familiares de Guillermo Cano, además de representantes de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIDH y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El reconocimiento de responsabilidad estatal reafirma el compromiso del Estado colombiano en el cumplimiento de todos los compromisos internacionales adquiridos ante la CIDH o con la CIDH. ¿Qué más dice aquí? El viceministro Coy aseguró que el acto ha sido muy importante para el ministerio, no solo como organizadores, sino también como representantes del Estado colombiano ante el mundo del desarrollo de un evento que desafortunadamente ha sido bastante tardío. En su intervención en el evento, Fernando Cano Busquets, hijo de Guillermo Cano, indicó que hay momentos en los que la memoria colectiva se convierte en un antídoto muy eficaz que retarda la llegada del olvido de un momento histórico o una figura destacada y procura la permanencia en la cotidianidad de aquellos individuos cuyas enseñanzas merecen ser exaltadas o para que los aciertos comunitarios se repitan y los errores cometidos no vuelvan a ser presencia en el futuro. Esas fueron las palabras de Fernando Cano Busquets, el hijo de Guillermo Cano. También pues recordemos que Guillermo Cano fue un periodista, un escritor colombiano, director del diario El Espectador desde 1950 hasta su asesinato ese 17 de diciembre de 1986, que las personas pues de mi generación y anteriores pues recordamos ese momento en la ciudad de Bogotá, a manos de sicarios del cartel de Medellín, también debido pues sabemos a las fuertes denuncias que hacía este periódico en su columna Libreta de Apuntes en contra de los miembros de esa organización criminal. Fue una denuncia del Espectador con una fotografía antigua de Pablo Escobar Gaviria en prisión, la primera publicación que delata al entonces representante suplente a la Cámara como un narcotraficante, el 25 de agosto de 1983. A partir de ahí, la guerra del cartel de Medellín contra el Espectador se formaría más violenta. 3 años después del crimen de su director, una bomba semidestruyó la sede del diario El Espectador el 2 de septiembre de 1989. Otro momento también que recordamos. Yo por lo menos recuerdo mucho ese momento porque yo iba al médico en Caprecón, que quedaba ahí cerca por la 68 con Avenida El Dorado. Caprecón sí quedaba Avenida El Dorado cerca con 68. Ahí quedaba Caprecón y pues tenía uno que pasar por esa zona ahí. Me acuerdo muchísimo, incluso del momento del estallido, eso retumbó en todo Bogotá, al igual que pues la bomba del DAS, momentos tristes en esos años 80 en la querida Bogotá. Pues ese acto de reconocimiento se presentó, como lo vemos, como lo mostramos, y pues Gustavo Petro se manifiesta al respecto. Dice lo siguiente: una vez un director de medios se opuso a la mafia y lo asesinaron con una bomba. Sus asesinos muchas veces obtuvieron el apoyo electoral y el aplauso. Sus asesinos tenían el poder. Desde Presidencia del Cambio y en el Día del Periodista pedimos perdón al mundo a nombre del Estado colombiano por ese asesinato y le pedimos a toda la prensa mundial luchar por la verdad y ser independientes a todo tipo de poder. Un periodismo de la decencia y la verdad es la base de la humanidad. Lo demás solo nos llevará al genocidio y lo ocultarán. Y de un gran periodista que nunca se vendió a nada, una persona leal y fiel a sus principios como persona y como periodista. Pues de un periodista como Guillermo Cano pasamos a otro gran periodista pues como Gonzalo Guillén. Y dice Gonzalo Guillén, mire esta anécdota: solamente vi una vez a Guillermo Cano, el sacrificado director del Espectador. Era 1979. Estuvo sentado a mi lado durante la ceremonia de entrega de unos premios nacionales de periodismo en la sede de la Academia de la Lengua. Parecía ser un hombre tímido. Lo felicité y viceversa. Los diplomas llevaban la firma honrosa de Alberto Lleras Camargo como testigo. He sido buen amigo de al menos 2 de los grandes y brillantes pupilos de Cano: Nacho Gómez y Fabio Castillo. En momentos como estos, imagínense
¿Qué pensaría o cuál sería la editorial de un periodista como Guillermo Cano? ¿Cuál sería la editorial de su periódico? Viviendo todo lo que está ocurriendo en Colombia, ese ataque a la democracia que se está presentando en el país, ese ataque al gobierno, ese ataque a las instituciones, ese mangualamiento entre la Corte y la Fiscalía. ¿Qué pensaría Guillermo Cano? ¿Cómo sería esa editorial, como lo digo? Me imagino que sería imperdible. Pues pasen su tumba a Guillermo Cano también y ojalá, aunque eso ya es un sueño. Muchos periodistas, ojalá los nuevos periodistas también tuvieran conocimiento de cómo fue el actuar de un periodista como Guillermo Cano, de periodistas como Gonzalo Guillén, pero estamos en este momento con Guillermo Cano. Pues ojalá ese trabajo se difunda en las universidades, porque en todo esto también lo que uno ve es qué pasa con las universidades, qué es lo que están enseñando, porque las universidades algo de culpa tendrán también en todo esto, las facultades que enseñan, donde se hace periodismo, aunque pues a uno en la universidad le pueden enseñar una cosa y uno tirarse por otro lado, ¿no? Pero alguna responsabilidad también tiene que ver. ¿Y cuál es el actuar ahora en las facultades de comunicación social, de periodismo, viendo todo lo que están pasando? ¿Será que en las clases de periodismo se está mostrando a la gente todo esto sin necesidad de partidismo ni nada de eso? Independientemente de esto, lo que está haciendo la putrefacción del periodismo, de una parte del periodismo en Colombia, es grandísima. Pero afortunadamente también todo esto sirve para que periodistas como Gonzalo Guillén, como portales como La Raya, La Nueva Prensa, que es el portal de Gonzalo Guillén, Cuestión Pública, en fin, varios medios que están dándonos a conocer, y RTBC, también esa alianza que hace con Revista Raya o La Vorágine, en fin, hay varios medios que muestran y que, en fin, eso es lo que se debe hacer, ¿no? Eso es la ética periodística, pero hace rato en Colombia se la pasaron por la faja. Cerramos otro bloque en el tema que tiene que ver con Guillermo Cano y ahora vamos a ver otro tema que también era algo que estaba ocurriendo a medida que se presentaban las manifestaciones en la agenda de Gustavo Petro. Pues obviamente estaba la reunión con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un evento que pues también llamó bastante la atención el hecho de que precisamente cuando llega este organismo a Colombia se suspenda al canciller. Por cierto, tenemos noticias de que el nuevo canciller encargado ahora es Luis Alfredo Murillo, el que es el embajador de Colombia ante los Estados Unidos. Él va a ser el nuevo embajador encargado, el nuevo canciller. Así que sobre él van a recaer todas estas actividades y todas las funciones que tiene como canciller, mientras Álvaro Leiva seguramente estará presentando, y eso lo quiero ver también, su defensa jurídica ante esa suspensión, que seguramente también va a dar mucho que hablar, porque sabemos todos que Álvaro Leiva es un duro en derecho, es un gran penalista, entonces pues esperemos a ver cómo va a ser esa defensa. Pues entonces pasamos al siguiente bloque, la ONU, Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué habló Gustavo Petro? ¿Qué le dijo? Sobre todo con respecto al proceso de paz, a la implementación de ese proceso de paz en Colombia. Y vean los datos que da el presidente. El Consejo Nacional de Seguridad de Naciones Unidas ayer vino a evaluar, por unas razones, porque el acuerdo de paz entre Santos y las FARC se declaró en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la máxima instancia hoy más poderosa del mundo. Esa declaración no es un simple acto protocolario, es que ese documento adquiere estatus supranacional, como la declaración que hizo Francia para no hacer más ensayos nucleares. Es decir, ningún gobierno puede variarla, ni la Constitución. De esto poco conocimiento se ha hecho en la sociedad, pero esa es la realidad jurídica. Por tanto, ellos vinieron, el espacio más poderoso del planeta, a Bogotá, a ver cómo es que va la hechura del documento. Toda la mañana me dediqué a eso ayer, pero una de las cosas que quisiera comentar aquí es que tanto el acuerdo de paz con la FARC como la realidad de la violencia de hoy que examinamos tiene un link, y es el territorio, que es el link de esta reunión, el mismo. El territorio en Colombia. El territorio en Colombia tiene una disgregación total social, económica, cultural, étnica, etcétera, todos lo sabemos.
Pero la exclusión del territorio en Colombia, de unos territorios en Colombia, desde que apareció esta república, es el origen de varios problemas fundamentales de hoy. El narcotráfico, la economía ilícita, la guerra, la violencia y la pobreza, todo junto. El mapa de esos territorios más o menos siempre es el mismo: litoral pacífico, sures del Caribe, Catatumbo, bueno, y el mapa de la pobreza en las grandes ciudades. Si eso lo miramos desde la perspectiva del acuerdo de paz, dice la Contraloría, dato que da ella, no puedo reafirmarlo, se invirtió en todo ese territorio 80 billones de pesos. Es una cuantía que, mirada en las cuentas del gobernador de Atlántico, debería parecer 80, pues, inversión en el territorio más excluido de Colombia. En los últimos 7 años, desde que se firmó el acuerdo. Yo fui a mirar ese territorio porque a mí me gusta estar ahí. Y hemos hecho varios gobiernos que llamamos, y los seguiremos haciendo con ustedes. Estuvieron los gobernadores del Pacífico esta vez, mirando todo, desde el Nariño, litoral pacífico, hasta llegar a Quibdó, fue el desarrollo. Yo no vi ningunos 80 billones. Yo no vi eso. Eso, claro, no es un problema de óptico, sino que 80 billones en 7 años deberían mover ciertas agujas estadísticas que deberían ser como nuestros. Bajó la tasa de mortalidad infantil, subió la tasa de cobertura estudiantil, educativa en todos los niveles, subió la tasa de cobertura del agua potable. Fui allá al Chocó y le hice pasar sonrojos a mis ministros y ministras, porque yo no sigo los protocolos, y pregunté, ¿dónde está el acueducto de Quibdó, que es la ciudad más grande de todo ese litoral, fuera de Buenaventura? ¿Dónde está el acueducto? No, que el acueducto fue intervenido por no sé qué, está en manos de la nación. ¿Y en manos de la nación qué pasa? Nada. Pero si hago el balance de lo que debería ser una buena parte de esa inversión de 80 billones de pesos en el litoral pacífico, ninguna aguja social o económica se movió en 7 años. Ineficiencia de la inversión, se invirtió en pendejadas, se diseminó en pequeños proyecticos que no tuvo ninguna contundencia, se entregó a ONGs operadoras de la burocracia civil que no sabemos qué hicieron, se la robaron. Son 80 billones. El territorio sigue siendo el mismo de antes del acuerdo de paz al de ahora, quizás con mayores problemas incluso, porque la violencia también sigue ahí, con otros protagonistas, pero ahí está, ahí sigue el mismo miedo. En la noche, las mismas comunidades pensando, aquí llegaron y nos mataron. La vida o la muerte ahí no se ha solucionado. Las condiciones básicas de existencia no están. Y cuando yo voy a mirar a los técnicos del gobierno nacional allá en planeación, ¿qué pasó? Solo obtengo silencios. Silencios. ¿Qué pasó? Pues lo que le dije al Consejo de Seguridad. No se cumplió el acuerdo de paz. Le pusimos conejo al acuerdo de paz. En ese y en otros temas. De 4.800 solicitudes, 4.400 solicitudes de amnistía, de acuerdo a ese acuerdo, de acuerdo al Tratado de Paz, se rechazaron 3.800. Hay 591 presos. Pero en las materias sociales, peor, de 3 millones de hectáreas que había que entregarle a los campesinos transfiriendo propiedad, solo van 213.000 hectáreas y 200.000 son de mi gobierno. No se cumplió, ni en materia de verdad se cumplió, ni en materia de económica, de transformación del territorio se cumplió.
Se robaron la platica, Ala. Se la robaron la platica de la paz de los territorios. Allá estuvo el presidente. Y de paso estuvo echando ojo a ver qué pasó, si había inversión. Como dice él, las agujas, los indicadores no se movieron. Entonces, ¿qué pasó con la platica? 80 billones. Súmelos a los 70 billones, en fin. ¿Y dónde está la Procuraduría? ¿Dónde están los entes de investigación? ¿Qué dicen ante esto? Ante esta grave denuncia, ante algo que pasó en las narices de todos y, como lo dice el propio Gustavo, ¿lo invirtieron en qué? 80 billones que deberían ser para la paz. Pues ahí están las consecuencias, ahí están. Y después están dando gritos al cielo diciendo que toda la violencia y todo eso desencadenado es culpa de Gustavo Petro. Esto es increíble, increíble. 80 billones. Como lo dice Gustavo Petro, que le dijo a la comisión, le hicimos conejo a la paz, le hicimos conejo al Tratado de Paz, lograron hacer trizas. Pues no lo han hecho, no lo han logrado totalmente, porque este gobierno está haciendo todo lo posible para que por lo menos el primer punto, que es uno de los desde donde se debe arrancar, lo que tiene que ver con la tierra, pues en ese está avanzando grandemente. Pero ¿dónde está la Procuraduría? Es lo que yo pregunto. ¿Dónde están los entes de control y de investigación? Increíble. Como dice Gustavo Petro, según datos de la propia Contraloría, que él no los confirma, pero pues le dieron los datos, y él se fue y allá estuvo, él mismo viendo. Así como vio que todavía en las narices de él seguían las dragas ahí al lado de donde estaba aterrizando por Anismina, en el Chocó. Pues así vio, y de paso, oiga, pues que 80 billones que se implementaron y tal, pues se tienen que ver, ¿no? En algo. ¿Qué va? Vea, ni el acueducto en Quibdó, que por fin, ahora después de ese tirón de orejas que le pegó a los ministros, así de frente de todo, pues vea, eso fue diciendo y haciendo, como dicen, ¿no? Rapidito ya están el acueducto de Quibdó, que se va a hacer una realidad después de décadas. Increíble que esto, pero bueno, tenía que pasar cosas como todo esto para que llegara un gobierno así. Y lo mismo también pienso, vamos a traerlo aquí, venga, que yo tengo esto, lo tengo acá al final, pero en este momento lo voy a traer porque dice Gonzalo Guillén: para que haya alguna solución viable en Colombia hacía falta lo que ya está pasando. La Fiscalía, la Corte Suprema unidas en un solo cuerpo y aliadas con el narco y las bandas criminales. Era preciso tocar fondo. Ya lo tocamos, eso lo digo yo. Era preciso tocar fondo. Mientras no se llegue al caos como este, no habrá puerta de salida a la vista. Y muchas veces tiene razón en lo que dice Gonzalo Guillén. Era necesario tocar fondo, a ver si también la gente, porque necesitamos que muchos de allá abran los ojos. Ahí nadie les está diciendo que sean petristas ni nada de eso. Pero por favor, abran los ojos porque esto no puede seguir avanzando. Pero no van a pasar. Eso sí, lo tenemos por seguro. Entonces, pues, dejamos ese otro punto que tiene que ver con la... No lo dejamos. No, señor, para nada. Tengo que hablar primero también de la agenda que va a tener programada la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia. Y esto según la Cancillería, supimos que ayer viernes, la delegación estuvo en el municipio de La Montañita, en el Caquetá, donde visitó un espacio territorial de capacitación y reincorporación de Agua Bonita. Conversó con firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 sobre la reincorporación. Después volvieron a Bogotá y hoy sábado viajarán a Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde tendrán reunión con los representantes de los pueblos étnicos y analizarán sus experiencias en cuanto al capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz, uno de los 5 puntos del acuerdo. En la ciudad portuaria del Pacífico se reunirán igualmente con representantes de las víctimas, la sociedad civil y otras instituciones. Y también aquí en esta página de la presidencia, ¿quiénes son los miembros de ese consejo? Dice que está formado actualmente por Argelia, Ecuador, Eslovenia, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, la República de Corea, Sierra Leona, Suiza, China, Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y Reino Unido, de los cuales los 5 últimos países son miembros permanentes. La delegación que viajó a Colombia la conforman los embajadores de Argelia, de China, de Ecuador, de Francia, de Japón, de Malta,
de Mozambique, de la República de Corea, de la Federación Rusa, de Sierra Leona, de Eslovenia, de Suiza, del Reino Unido y de los Estados Unidos. Esos son los representantes de los diferentes países que componen los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que están en visita en nuestro país. Entonces, ahora sí, dejamos ese tema y pasamos al siguiente tema que también tiene que ver con una propuesta que hace Gustavo Petro. Todo esto se dio en el marco de ese encuentro que tuvo con los gobernadores en la ciudad de Cartagena de Indias. Y tiene que ver con ese espaldarazo que le dio Gustavo Petro a la reforma del Sistema General de Participaciones, un momento que fue bastante aplaudido, era algo que pues se puede decir que se pidió y se solicitó, eso fue un consenso, la mayoría de los gobernadores solicitaron que se hiciera esa reforma a ese Sistema General de Participaciones, porque es que pasan cosas tan graves en ese sistema, por ejemplo, como cosas como esta, vea lo que dice acá la página de Presidencia. Dice, el mandatario aseguró que como está la distribución de recursos, actualmente la atención a la niñez no existe. Dice también que explicó algunos de los ejemplos, por qué es necesario hacerlo y por qué especialmente es necesario hacerlo para mejorar la atención a la niñez. Como lo escucharon anteriormente, la distribución de recursos de niños de 0 a 7 años no existe. Dijo que revisar las cifras también, tenemos una deuda inmensa con esa primera infancia de 0 a 7 años y aseguró que si se protege a los niños y niñas tendremos una sociedad más pacífica. ¿Cómo les parece como que es necesaria la reforma, no? También dice acá, agregó que es necesario reformar el SGP, no hay una clara financiación de la atención a la primera infancia y si bien es un tema de Congreso, yo estoy dispuesto a presentar un proyecto de ley en ese sentido. Al explicar por qué el gobierno está en deuda con la niñez colombiana, aseguró que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, está carcomido, otro ente también que tiene que desaparecer, cambiarse y estructurarse totalmente. Esto ya vea, lo dijo ayer, ahí lo escuchamos, está carcomido por la corrupción, es decir, se roban la plata de los niños y de las niñas. Aparte también de esa propuesta, dice también el fortalecimiento del PAE, algo que es importantísimo también. El otro aspecto social al que se refirió fue esto, el PAE. El elemento clave es cómo dejamos de entregar refrigerio y a cambio se sirve comida caliente, dijo el presidente. Y para ello aseguró que con el Ministerio de Educación no nos vamos a dejar quitar billones de pesos. Sostuvo que ese es un tema de articulación que requiere construir restaurantes en los colegios y escuelas donde podamos lograr que se abandone la práctica del refrigerio por la comida caliente. Muy importante este tema. No nos vamos a dejar quitar los billones de pesos y menos si son para los niños. Ese otro de los puntos que propone Gustavo Petro, el fortalecimiento del PAE, los restaurantes, llamémoslos así, los restaurantes en los colegios, como lo dicen ellos mismos, y escuelas donde se pueda lograr que se abandone esa práctica del refrigerio por comida sana, comida caliente. Y la otra propuesta, pues vamos a escucharlo. La otra propuesta que la tengo aquí en uno de los fragmentos que preparé para todos ustedes aquí en Noti Petrovsky. En la industria sí no hemos avanzado. La industria y el turismo son otras potencialidades de Colombia. Esto va por regiones, no se puede generalizar. Turismo es belleza, es lo que queremos vender. Yo he relativamente fallado en lograr instalar una gran campaña de promoción de Colombia en el mundo. Hemos logrado cosas, pero no suficiente. Turismo en Colombia está ascendiendo. 6 millones de turistas extranjeros el año pasado. Esos son 6.000 o 7.000 millones de dólares que equivalen a una exportación. En realidad queremos reemplazar las divisas del petróleo y del gas, que se extinguirán, las divisas del petróleo y el carbón, que se van a extinguir, ya se están extinguiendo, es del último momento de las regalías, con el turismo como una primera vanguardia. Se han ideado proyectos de pistas aéreas internacionales en lugares de belleza en Colombia. Obviamente hay que cuidarlas, se debe desarrollar toda una rama de hotelera, de servicios, etcétera, pero la pista, porque a Colombia no se llega por tierra realmente, se llega por aire desde los puntos de oferta
de turistas potenciales, y aquí entonces tenemos una serie de articulaciones que debemos desarrollar. Si nosotros pasamos de agricultura a agroindustria, automáticamente desarrollamos industria. Si nosotros logramos conectividad, fibra óptica, esfuerzo de infraestructura conjunta, y en eso estamos empeñados, colocamos bases de producción industrial. Si nosotros desarrollamos la universidad tal cual hablamos, colocamos las bases de desarrollo industrial. Si nosotros logramos llevar estos caminos al territorio, colocamos las bases del desarrollo agrario. El saber, el espacio y el capital, y ahí el problema, nos pueden producir la industria. El capital no lo tenemos. Y tenemos que hacer un esfuerzo en el capital. Capital es dinero que se invierte, no es más. ¿Dónde está el dinero para invertir? Hay que hacer unas reformas en ese camino, y por eso hemos propuesto crear el Banco Industrial Colombiano, con ese fin. Igual que tenemos un banco agrario, desarrollar una palanca de financiación para la industria pequeña, mediana, cooperativa y exportadora, que nos permita hacer más o menos el mismo modelo llevando el capital hacia la industria. Hoy el Fondo Nacional del Ahorro es la primera entidad crediticia en vivienda de Colombia. Superó a toda la banca privada en el esfuerzo de llevar recursos de crédito a quienes quieren tener una vivienda. Es la primera entidad. Necesitamos una entidad industrial que haga ese mismo esfuerzo para que podamos construir las bases de una política de crecimiento de la producción, que es la única manera de construir riqueza. Entonces, con esto que acabamos de escuchar, quedan claras las propuestas que lanzó también Gustavo Petro en ese encuentro con los gobernadores, lo que tiene que ver con la reforma al Sistema General de Participaciones, lo que tiene que ver con el PAE y lo que tiene que ver también con la creación de ese Banco Industrial Colombiano, que, como lo dice el propio Gustavo Petro, para crear una base de la política de crecimiento de la productividad en nuestro país. Entonces, pues, buenas noticias, esto son propuestas que vienen bien. Esperamos a ver qué tipo de acogida tienen, cómo va a ser el desarrollo, a ver si salen adelante estas propuestas. En lo que tiene que ver sobre todo con los niños, eso sí tiene que cambiar todo tiene que cambiarse. Incluso Gustavo Petro está dispuesto, como lo dijo también el propio presidente, está dispuesto pues a pasar esa ley él personalmente. Entonces, pues ahí queda esas buenas noticias, y como de eso se trata, ¿no? De traer buenas noticias que no son difundidas, porque la verdad eso no les interesa comunicarlo pues aquí en Colombia con C. Así se me alargue un poquito el video, porque ya sumando los tiempos de lo que llevamos se ha alargado un poco, pero no podemos ocultar, no podemos dejar de pasar estas cosas. Dice aquí Jorge Bastidas del Pacto Histórico, dice: miren todo lo que el gobierno del cambio está haciendo en Cauca en lo que tiene que ver con conectividad, allá en el departamento del Cauca. El Cauca tiene un vergonzoso 15% de conectividad. En este hilo comentaré cómo el gobierno de Gustavo Petro está sacando al Cauca del abandono. Entonces empezamos. La conectividad de hogares, 31 municipios, 33.412 accesos de internet de alta calidad para los hogares. Muy importante, en la mesa de conectividad también se definieron mecanismos para garantizar la participación de las ICPS, proveedores de servicios de internet locales y regionales, dentro de la estrategia de conectividad del departamento. Todo esto que hemos escuchado hablar bastante de las comunidades energéticas y todo esto, pues vea, ya se está realizando en el departamento del Cauca. Incluye también la flexibilización de las condiciones de participación y CPS en las convocatorias de conectividad digital. Las que tengan menos de 30.000 afiliados no pagarán impuesto MINTIC. O sea que miren los números de afiliados que están hablando, 30.000 personas. O sea que muy bien esto. Y esto, como lo digo, esto no sale en los medios que no les interesa, ¿no? Segundo, conectividad municipios PEDET. Los municipios PEDET del Cauca serán beneficiados con zonas comunitarias para la paz. Estos son Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Tambo, Corinto, Guapi, Jámbalo López, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó, Santander, Suárez y Timbiquí.
Las zonas comunitarias para la paz brindarán conectividad satelital de alta calidad a los municipios PEDER donde hay comunidades de víctimas del conflicto, étnicas y campesinas. ¿Por qué esto es importante? En buena parte de estas comunidades la conectividad es deficiente. Con la internet satelital de calidad se les abren oportunidades de empleo, de educación, de salud y de emprendimiento. Cerramos brechas digitales. Ahí está la importancia. Conectividad, hogares, 8 municipios, se llevará internet de buena calidad a 26.353 hogares de 8 municipios del Cauca, como lo son Caloto, Corinto, Morales, Padilla, Piendamó, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Villarrica. Cuarto, la conectividad escolar. 931 colegios del Cauca de todos los municipios del Cauca tendrán internet y conectividad. Inversión 151.547 millones. Imagen de la mesa de conectividad el día de hoy en Popayán. Aquí vemos imágenes. Efectivamente, continuamos. Quinto, centros de conectividad. Se instalarán 931 centros de conectividad en todo el Cauca. Son lugares con internet gratis todos los días del año. Estudiantes, personas mayores, madres, cabezas de hogar, emprendedores, etc., pueden llegar hasta allí a beneficiarse de una, qué bueno esto, de una internet de alta calidad. Excelente. 931 centros de conectividad. Excelente. Sexto, comunidades de conectividad. Se crearán 75 comunidades digitales en el Cauca, en estos municipios: Cajibío, Guapi, La Sierra, Morales, Páez, Piendamó, Popayán, Puracé, Santander de Quilichao, Suárez, Timbiquí y Totoró. Este es el programa del Gobierno del Cambio para llevar internet a las zonas más apartadas del país a través de las juntas de acción comunal y las organizaciones sociales. Todos estos temas los hemos escuchado, pues vea, ya se está llevando a la práctica. Otra imagen aquí de la mesa del día de la reunión, de la mesa de la conectividad. Imágenes en Popayán. Dice también acá la formación digital, algo muy importante también. El Ministerio, el MINTIC, anunció un gran programa de capacitación para jóvenes y también para adultos en estos 4 temas. Primero, en inteligencia artificial. Muy bien. Segundo, en blockchain. Perfecto. Tercero, en programación. Y cuarto, arquitectura en la nube. Popayán, primera ciudad en iniciar este programa. Octavo, Centro de Inteligencia Artificial en Popayán. El ministro Mauricio Liscano anunció la construcción de un centro de inteligencia artificial en nuestra ciudad, un hecho que fortalecerá a Popayán como una ciudad universitaria y ciudad del conocimiento. Dice aquí, por cierto, así van los inscritos en Talento Tech en el Cauca. Aquí muestra un cuadro, pero bueno, avanzamos. Noveno, computadores para educar Cauca. 2.955 computadores entregados, 256 colegios beneficiados, 109 laboratorios digitales entregados, 60.814 estudiantes beneficiados. Muy bien. Entonces acá manda un listado de los computadores para entregar y entregados en el departamento del Cauca. Dice aquí también que Jorge Bastidas, que realizamos en Popayán en la mesa de conectividad, participaron empresarios, líderes gremiales, sociales, comunidades étnicas, campesinas, empresarios, gremios, educadores, entre otros. Fue un valioso espacio donde el gobierno y la comunidad dialogaron sobre la apuesta del desarrollo para que el Cauca sea uno de los departamentos más conectados del país. Escuchamos antes también a Gustavo Petro, todo lo que tiene que ver con el Banco Industrial de Colombia, pues todo esto es lo que busca que desarrollo, productividad, industria, la creación, como lo decían ellos mismos allá en esas zonas, pues todo lo que les va a traer emprendimientos, aprendizaje, salud, en fin, pues aplaudimos y como lo decimos, estas noticias no salen en esos medios, pero pues aquí tenemos que darlas a conocer y ustedes también que las conozcan y que difundan para que la gente también sepa todo lo que se esté realizando en este caso. Pues hablamos del departamento del Cauca y la conectividad, algo que también siempre Gustavo Petro lo tuvo muy presente en campaña. ¿Cómo es posible que la gente, pues incluso si tienen un teléfono, si no tienen internet, no tienen, ¿para qué? Eso no sirve, eso no sirve para nada. Sin internet, entonces pues sirve para entrar, para llamar y recibir llamadas, porque
De resto todo esa base de internet. Me encantan también esos puntos de conexión que se van a distribuir en el Cauca para que la gente pueda tener internet de alta calidad, no como esos puntos a veces también que internet en determinados lugares y nunca servían, en fin, eso siempre ha sido así. Aunque muchos también sí servían, eso sí, también no podemos decir que no, pero muchísimo, la gran mayoría nunca servía, nunca había un internet seguro ni nada de eso. Entonces, muy bueno. Seguimos con noticias, ya llegando al final de este Noti Petrovsky, noticias positivas, lo hablamos al principio también, ese anuncio que hace el gobierno nacional y la organización Segunda Marquetalia del un inicio formal de un proceso de paz. Envían un comunicado donde dice también que el gobierno nacional y la organización Marquetalia anunciaron el inicio formal de un proceso de diálogos sociopolíticos que conduzca a la firma de un acuerdo de paz. El anuncio lo hicieron a través de un comunicado firmado por el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, el comandante de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, y el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez Mendoza. Así que este es otro anuncio, la paz total que queremos en nuestro país. Esperamos a ver el desarrollo de estas conversaciones, de estos diálogos que lleven a buen término a lo que queremos todos y lo que ya estamos mamados, perdón por la palabra, de tanta guerra y de tanta violencia. Queremos paz, Colombia lo merece, Colombia no merece estar sumido más en todos estos temas de violencia. Y noticias malas para Barbosa, como dice Julio Mario Ospina, en medio de las noticias buenas, esto ya son parte de ñapitas. Dice acá que malas noticias para Barbosa, le capturaron a quien protegía, capturado alias Mateo, presunto cabecilla político del Clan del Golfo en el Bajo Calima en Buenaventura y que pretendía extender sus acciones criminales en Cali, en el Valle del Cauca, operación realizada por el Ejército de Colombia, la Policía y la Fiscalía. Entonces, como dice Julio Mario Ospina, malas noticias para Barbosa, pero buenas noticias también para el país. Uno menos de todos estos bandidos que tienen atemorizada la gente desde hace mucho tiempo. Y ya, cerrando el Noti Petrovsky, supimos en videos anteriores también, lo puse, vimos a Alfredo Mondragón, el representante a la Cámara que estaba en los Estados Unidos, pues hay una comisión bastante grande. Dice acá, Alejo Toro, que un grupo de congresistas que representamos a 43 representantes y senadores de Colombia fuimos atendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos recibido la gran noticia de una visita en abril y esperamos nos acompañen en una audiencia pública en el Congreso con todas las bancadas del gobierno, oposición e independientes. Hemos presentado las pruebas de lo que consideramos una ruptura institucional y solicitado se respete el derecho del presidente Gustavo Petro a finalizar su mandato con todas las garantías democráticas. Acá vemos imágenes, aquí vemos también a Alejandro Ocampo, a Carmen, que definitivamente, la verdad, para mí, mi opinión personal, fue un rotundo fracaso. Ella es la que representa a los colombianos en el exterior y la verdad, nada que ver. Yo le di mi voto y de verdad fue un voto perdido totalmente. Pero, como lo digo, entonces, pues eso lo habíamos visto. Entonces, Alejo Toro nos confirma que están representando a 43 representantes y senadores de Colombia. Perfecto. Y pues escuchemos acá este video que publica el propio Alejo Toro. Escuchémoslo. La preocupación no es en sí que alguien quede encargado de la fiscalía, porque ha sucedido en varios momentos de la historia en Colombia. Es quienes hoy quedarían encargados de la fiscalía, una señora que tiene investigaciones, una señora que está ligada, según los últimos informes periodísticos, a casos de narcotráfico y encubrimiento, al parecer, de algunas personas en Buenaventura. En nuestro periplo por Washington hemos logrado reuniones muy importantes, como lo dices, ayer en la mañana con el secretario general de la OEA, que ha estado escuchando diferentes voces y que hace un comunicado muy contundente diciendo debemos respetar el ejercicio democrático de Colombia. Y algo muy claro es que el presidente debe finalizar su mandato legítimo, porque tenemos un audio de una senadora de la República en la ciudad de Medellín diciendo: Gustavo Petro no puede terminar los 4 años. Eso nos parece preocupante y eso se hace parte de lo que venimos a denunciar, que es la ruptura institucional. Ha sucedido aquí en Washington, es muy importante. Nos reunimos con la CIDH y la CIDH dice que va a ir en el mes de abril a hacer una visita in loco. Va a ser una visita en Colombia
Y algo muy importante, nosotros no dijimos que nos escucharan solo a nosotros, que vayan a Colombia a escuchar a todas las partes. Vamos a citar inclusive en el Congreso de la República una audiencia pública donde esperamos que estén los partidos de oposición, de gobierno e independientes, y que lo mismo hagan en todos los estamentos, que escuchen a las fuerzas militares, que escuchen a las fuerzas armadas en general, que escuchen al gobierno, a líderes, a empresarios, a medios de comunicación, para entender que consideramos que sí vamos en un camino de lo que se ha llamado un golpe blando por varios frentes en el país. Alejandro Toro es representante a la Cámara por el departamento de Antioquia en Colombia, en la coalición Pacto Histórico. Muchas gracias, congresista, por estar en directo de USA. Juan Carlos, muchísimas gracias y seguimos avanzando. Nuestra preocupación... Ay, ya, 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 ya. Ay, Barbosita, ay, Mancera, ay, María Fernanda Cabal. Qué buena noticia ver la labor que están haciendo eso y que cuenten al mundo, porque eso no puede ocurrir. Me parece excelente, excelente que viene, que hayan hablado sobre todo esas palabras de María Fernanda Cabal diciendo que Gustavo Petro no podía terminar los 4 años. Que creyeron que esto pues esperamos también algún pronunciamiento, alguna acción, porque esto que se está presentando en Colombia no puede ocurrir en ninguna parte del mundo, independientemente de si es progresista, si es esto, si es lo otro, no, eso no puede ocurrir y rechazamos todo este ataque a la democracia y felicitamos a Alejo Toro, a los representantes que están allá haciendo esa labor de mostrarle a la CIDH y mostrarle por ende al mundo de lo que ocurre en Colombia. Por aquí ya están hablando, ya un medio, ayer escuché, un medio hablaba de ese tema, de la persona que quedaba encargada, de los terribles cuestionamientos que tiene la persona que quedaba encargada en la Fiscalía de Colombia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero como lo dijo Gonzalo Guillén y lo leímos anteriormente, ya no podemos, ya tocamos fondo, esto ya, entonces nos tenía que pasar algo así. Entonces, pues sin más, dejamos este Notipetrovsky de Sabadowski, que como vieron estuvo recargadowski y cargadowski de abrazos ancestrales para todos ustedes, aquí desde la distancia. Gracias por su apoyo, infinitas bendiciones también, excelente fin de semana, pásenla rico en medio de lo que puedan, descansen, si no pues trabajen con tesón, como lo dicen, ya llegará el tiempo también de descanso. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz fin de semana, ya se lo dije, feliz resto de sábado y hasta la próxima. ¡Mua! Chao.